Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, los embalajes A y B pesan 200 y 150 libras respectivamente. Están conectados entre sí con un cable y se colocan sobre el plano inclinado. Si el ángulo θ se aumenta de manera gradual, determina el ángulo θ cuando los embalajes comienzan a deslizarse. Los coeficientes de fricción estática entre los embalajes y el plano son coeficiente estático del embalaje A igual a 0,25 y el coeficiente estático del embalaje B igual a 0,35. Muy bien. Para el desarrollo de este problema, como todo problema que hemos visto a lo largo de estos videos, primero el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, ¿qué vamos a dibujar? Primero los objetos. Tenemos el objeto aquí, el objeto A y el objeto B. Luego vamos a proceder a dibujar su peso. El peso de de cualquier objeto siempre va en el eje Y hacia abajo, siempre va hacia abajo. En el cuerpo A 200 libras, en el cuerpo B 150 libras. Vamos ahora a dibujar la fuerza interna. Como nosotros ya vimos en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 5, no, sí estoy bien, capítulo 6, perdón. Existen fuerzas internas. Nosotros, para poder analizar esta situación, debemos separar a los cuerpos. Al cuerpo A tomarlo como un cuerpo diferente y al cuerpo B tomarlo como otro cuerpo diferente. Al hacer esto, las tensiones, que en este caso son internas, al momento de ellos separarlas, se convierten en externas. Una tensión hacia la derecha y otra tensión hacia la izquierda. De tal forma que estas deben cumplir la condición de que cuando las vuelvo a unir, ambas se anulen, porque originalmente son una fuerza interna, solo que aquí están separadas y se consideran como fuerzas externas. Muy bien. Siguiente fuerza es la normal. Todo cuerpo que se apoya sobre una superficie sufre una reacción que se conoce como una fuerza normal. En este caso el cuerpo A sufre una fuerza de reacción que se conoce como normal en A. Esta reacción siempre va a ser perpendicular a la superficie. En este caso, como esta superficie está inclinada, esta fuerza va a ser perpendicular a la inclinación de esta superficie, ¿sí? Tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B. Ahora, esta fuerza A y esta fuerza B corresponde a la fricción. Recuerden que me está pidiendo el problema justo antes para que comiencen a deslizarse los objetos. Es decir, si yo elevo esta rampa, estos objetos van a tender a caer hacia abajo, es decir, hacia la izquierda. Entonces, la fuerza de fricción, que en este caso la coloqué como fuerza A para el embalaje A y como fuerza B para el embalaje B. Estas dos son fuerzas de fricción de cada una de estas cajas. Estas fuerzas de fricción siempre van en sentido opuesto al movimiento. Si el movimiento va hacia la izquierda, por ende la fuerza de fricción va a ir hacia la derecha, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos esto, debemos anotar lo que son las cotas. En las cotas deben ir todas las que son distancias y ángulos. En este caso solo tenemos un ángulo, que es justamente el que nos pide el ángulo necesario para ¿qué? Para que estos comiencen a deslizarse. Muy bien, entonces vamos a considerar primeramente lo que son nuestros ejes coordenados, ¿sí? Generalmente X y Y los tomamos como horizontal y vertical, pero en este caso, al ser un cuerpo inclinado y en este tipo de casos, siempre conviene que el sistema de ejes coordenados se encuentre inclinado respecto del ángulo, ¿sí? Es decir, mi eje X van a ser todo esto y mi eje Y va a ser todo esto. Por eso voy a considerarlo de esta forma, ¿sí? Muy bien, ahora que ya tengo mi diagrama de cuerpo libre y cómo voy a considerar cuál va a ser mi eje X y mi eje Y, debo establecer cuáles fuerzas son inclinadas. Con respecto a este nuevo eje coordenadas, estas fuerzas de aquí, las que estoy señalando, son paralelas al eje X, mientras que estas fuerzas de acá son paralelas al eje Y. Sin embargo, el peso de cada uno de los dos embalajes se considera como fuerzas inclinadas, y toda fuerza inclinada debemos colocar su ángulo que me da su dirección o el triángulo pitagórico. Depende mucho de la situación. En este caso, a mí me da el ángulo. Entonces, esta fuerza va a ser en función del ángulo, ¿sí? Entonces, el ángulo se encuentra justo en la parte de acá. Cuando trazamos una línea paralela al eje X y paralela al eje Y, de tal forma que empiecen en el final del vector y terminen en el inicio del vector, tanto para la fuerza de 200 libras como para la fuerza de 150 libras. Y el ángulo va a ser este que está aquí, ¿sí? Este ángulo θ va a ser exactamente igual
a este ángulo de teta por geometría. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre completo, procederemos a resolver este sistema. Como nosotros estamos en un caso de fricción y tenemos dos cuerpos diferentes, a cada cuerpo lo vamos a analizar por separado, ¿sí? Entonces comienzo con el desarrollo y vamos con el embalaje A. En el embalaje A, lo que voy a calcular primero es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción estática multiplicado por la fuerza normal, ¿sí? ¿Y por qué? Esta ecuación se utiliza cuando la fricción es máxima, es decir, si cuando llegamos a este valor de fricción, yo digo que un cuerpo se va a mover. Es por eso que utilizo esta ecuación, porque al aplicar esta ecuación es cuando la fuerza de fricción es lo más alta posible y si se pasa este valor, el cuerpo sí o sí va a tender a moverse. Muy bien, reemplazo el valor que conozco, en este caso solo conozco este valor que es de 0,25. No puedo hacer más, lo que hago es una sumatoria de fuerzas en Y, pero solo para el embalaje A. Entonces, en Y, ¿qué tengo? Tengo la normal en A y tengo esta fuerza de 200 libras, su componente en Y, pero. Entonces, ¿qué tengo? Menos 200 libras por, recuerden, el ángulo teta me ayuda a calcular mediante las funciones trigonométricas seno y coseno esta componente que sería paralelo al eje X y esta componente que sería paralelo al eje Y. Entonces, seno va a ser siempre cateto opuesto y coseno siempre va a ser cateto adyacente. En este caso, esta componente sería mi fuerza en Y, es por eso que utilizo coseno. 200 coseno de teta y negativa porque va hacia abajo, ¿sí? Más mi normal, en este caso como es paralela al eje Y, es todo su valor normal en A y positiva porque se va hacia el eje Y positivo. No hay más fuerzas en Y para el cuerpo en A, esto tiene que ser igual a 0. Despejo mi normal en A y es de 200 libras por coseno de teta. Entonces, puedo reemplazar este normal en A aquí. Reemplazo el valor, multiplico y yo sé que mi fuerza A, es decir, mi fuerza de fricción en el embalaje A, es de 50 libras por coseno de teta. ¿Listo? Voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X solo para el embalaje A. En este caso tengo tres fuerzas. La componente en X del peso de 200 libras, mi fuerza de fricción A y mi tensión T. Entonces tengo menos 200 libras por seno de teta, ¿sí? Seno de teta porque es esta componente y negativa porque está yéndose hacia la izquierda, más mi fuerza A que va hacia la derecha, más mi tensión que también va hacia la derecha. Esta debe ser igual a 0. Entonces de aquí reemplazo el valor de la fuerza A, que en este caso ya lo tengo acá, y en este caso voy a despejar T. ¿Por qué T? Porque T es un valor que se refleja tanto en el embalaje A como en el embalaje B. Entonces despejo teta y lo voy a tener presente para un siguiente cálculo. Exactamente lo que hice para A, para el embalaje A, voy a hacer para el embalaje B. Entonces comienzo con mi... Bueno, aquí coloqué el último valor que yo saqué de mi embalaje A. Yo obtuve la ecuación que está aquí. Voy con mi embalaje B. Entonces, primero con mi embalaje B voy a calcular la fuerza de fricción, ¿no es cierto? La fuerza de fricción es igual al coeficiente estático, ¿sí? Coeficiente estático en B por la normal en B, porque esta es la mayor fuerza de fricción que se puede provocar. Si se pasa este valor, yo digo que el cuerpo se va a mover. Es por eso que utilizo esta fórmula. Entonces, mi coeficiente de fricción estática es de 0,35, mi normal en B. No puedo hacer más. Hago lo siguiente. Aquí, bueno... Bueno, aquí se me pasó, me adelanté, sí, es un error mío. Después de esto tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Con esta sumatoria de fuerzas en Y que tengo, mis 150 libras por coseno de teta, porque el coseno es cateto adyacente y en este caso la componente en Y es el cateto adyacente, y negativa porque va hacia abajo, más mi normal en B que es positiva que va hacia arriba, debe ser igual a 0. Despejo mi normal en B y mi normal en B es de 150 libras por coseno de teta. Luego de esto va esto de acá, ¿sí? Es un error mío, lo siento mucho, espero que lo sepan comprender. Pero en fin, ya reemplazo aquí el valor de mi normal en B y ya tengo mi fuerza de fricción en B. Entonces ahora hago una sumatoria de fuerzas en X solo para el embalaje B. Entonces, ¿qué tengo? Menos tensión porque va a la izquierda, la componente en X de 150 libras, que en este caso como es esta de acá y se encuentra frente al ángulo, utilizaría la función seno, y negativa porque se va a la izquierda. Y mi fuerza B, que va hacia la derecha, por lo tanto sería positiva, ¿sí? Entonces aquí tengo menos tensión porque va a la izquierda, menos 150 libras por seno de teta, la componente en X del peso, más mi fuerza de fricción en B igual a 0. Reemplazo la fuerza de fricción en B, que yo conozco que es de 52,5 libras por coseno de teta. Entonces despejo tensión, porque esta tensión es la que yo despejé anteriormente.
Listo, 52,5 libras coseno de teta menos 150 libras por seno de teta. Queda despejando el valor de t. Entonces, del embalaje A y del embalaje B tuve dos ecuaciones. Una ecuación de t y otra ecuación de t. Pero estas tensiones es la misma, porque es la misma cuerda. Recuerden que separamos, pero recuerden que son exactamente las mismas. Así que vamos a hacer el cálculo del ángulo θ. Yo sé que la tensión en el embalaje A va a ser igual a la tensión en el embalaje B. Entonces igualo estas dos ecuaciones, ¿sí? Despejo todo al miembro izquierdo, ¿sí? Entonces aquí tengo una variable seno de θ, por lo tanto estas dos los puedo sumar. Y aquí tengo otra misma variable coseno de θ. Y en este caso, como son signos iguales, también las voy a sumar. Tengo los siguientes valores. Y aquí el siguiente paso, en este caso voy a multiplicar todo por, voy a dividir todo para coseno de θ. Es decir, multiplicarlo todo 1 por coseno de θ, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 0. Entonces si yo hago 1 por este término de aquí, me va a quedar lo mismo, pero sobre coseno de θ. Más por menos 102,5 libras por coseno de θ. Dividido para coseno de θ, se anulan y simplemente me queda menos 102,5 libras igual a 0. Despejo de aquí, yo sé que seno sobre coseno, que es tangente. Despejo el ángulo θ. Θ va a ser igual a tangente a la inversa del valor de acá dividido para 350. Y con esto yo sé que el ángulo θ es de 16,3 grados. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.